¿Cómo están, queridos amigos? Nosotros nos vinimos con el equipo de Santa Cruz Agropecuario a visitar el Instituto Boliviano de Comercio Exterior al licenciado Gary Antonio Rodríguez Álvarez, el gerente de esta institución que está hace mucho tiempo trabajando y que en este momento va a comentar con nosotros sobre la coyuntura política y agropecuaria que está viviendo el país. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por recibirnos en la Casa del IPSE. Muchísimas gracias, muy honrado por contar con el equipo de Santa Cruz Agropecuario, un programa que verdaderamente admiramos por la forma como lleva adelante el tratamiento de los temas que son de interés de la región, pero además del país. Cuando hablamos de agropecuaria, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de vida, estamos hablando de un esfuerzo que Santa Cruz ha hecho con éxito a través de su modelo productivo para alimentar no solamente hoy día con más del 70% a Bolivia, sino también alimentar a millones de personas en el mundo. Licenciado, gracias. Entremos en materia. Nos vinimos a visitarlo por el tema de la exportación. Los agricultores, los ganaderos, todo el mundo está en este momento esperando las noticias. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo invertir? Contémosle un poquito cuál es el pantallazo que tiene el país en el tema de exportación. Empezaremos diciendo que partimos de una preocupación, pero también de una esperanza, y una esperanza cierta. Preocupación en el sentido de que por 11 años, entre el 2004 hasta el 2014, tuvimos una bonanza a nivel internacional que reportó grandes excedentes para el país. Llegamos en el 2014 a tener reservas internacionales netas en el Banco Central por más de 15.500 millones de dólares. Esas reservas han ido cayendo, hoy día están en un poco más de 6.600 millones de dólares. Wow. ¿Por qué razón nuestras reservas hoy día están en menos de la mitad? Porque desde el 2015 hasta este año, inclusive octubre, hemos perdido la condición de país superavitario y nos hemos convertido en un país que importa más que lo que exporta. Entonces partimos de esta preocupación que tiene que ver con la caída de la cantidad de divisas en el Banco Central, que es el respaldo para la economía y también para la estabilidad del boliviano. Y la pregunta es cómo revertimos esta situación de déficit, cómo esta debilidad la convertimos en una fortaleza, y ahí es donde vamos a la esperanza y vamos a la fe, como el hombre del campo, el agricultor, el productor pecuario, el agroindustrial, hombres de fe, viendo siempre que para adelante puede haber un mejor resultado. La esperanza para Bolivia a cortísimo plazo, y no tenemos otra salida, es el sector agropecuario, el sector agroindustrial, agroexportador y subsidiariamente también el sector forestal maderero. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a sectores como los arroceros o sectores como los productores de trigo, que ven en los mercados, pues todos nosotros lo vivimos en el día a día, ven en los mercados las bolsas de 5 kilos de arroz brasilero, el trigo argentino, la harina argentina muy barata? ¿Qué le podemos decir a esos sectores ahora en las negociaciones, en el nuevo estado que tenemos en el tema de la aduana, por ejemplo? Claro, partimos de un hecho. Hay una visión distinta de manejo de la economía hoy día respecto a lo que fue la administración entre el año 2006 y hace poquito tiempo en este año. Una visión que tiene que ver con dar cabida a la iniciativa privada, romper con los candados, con las restricciones, defender el mercado interno y también ser agresivo al momento de conquistar los mercados externos. Si el anterior gobierno ya tomó conciencia del problema que había y empezó a negociar con China, Rusia, India, Vietnam para poder exportar soya, castaña, sésamo, café, soya, y carne de bovinos, con mayor razón este gobierno. Este gobierno empieza su gestión con una declaración del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, indicando que vamos a liberar la economía, y respalda inmediatamente el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo Parada, indicando de que van a sacar una nueva norma para liberar las exportaciones, para que no haya ese freno a la exportación de leche, de azúcar, de derivados de la soya, carnes, etcétera. En lo que respecta al mercado interno, dice bien usted, realmente duele el corazón ver que en productos que antes éramos nosotros excedentarios y exportadores, como el caso del arroz, hoy día importamos. Y les duele a nuestros hermanos del interior que entre papas, cebolla, frutas, etcétera, desde el Perú, desde Chile, en cantidades que
hacen que los precios se depriman. Y esto también tiene que merecer una política de parte del gobierno. Yo creo, decía usted el contrabando, hay que ser más frontales con el contrabando, pero también hay que tener medidas de aliento para bajar costos de producción. Hay un tema que nos preocupa y es el tipo de cambio. El tipo de cambio está fijo desde el año 2011, desde noviembre del 2011, y no se lo va a tocar. Entonces tenemos que convivir con esta camisa de fuerza, pero ¿cómo entonces podemos inducir competitividad a nuestros productores? Haciéndolos más rendidores en sus cultivos, aumentando la productividad, pero también bajando los costos de producción. Así se va a defender el mercado interno y se va a poder ganar competitividad en el exterior. Producir más en la misma superficie de terreno. Hay un tema que nosotros queríamos preguntarle también, y es el tema de los precios de la carne. Estamos viendo precios impresionantes en el mundo y la carne está solicitadísima. Los ganaderos dicen, lo estamos viendo y lo estamos viendo pasar. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, decía que el gobierno anterior se había esmerado en abrir, por ejemplo, el mercado de la China. Tenemos ya el protocolo sanitario que habilita a frigoríficos para la exportación y también a nuestro producto como tal. Creo que hay que aumentar ese esfuerzo ahora que tenemos nosotros ministros que conocen la realidad del país. Hay que hacer un mayor esfuerzo público-privado para que esas 40.000 toneladas que se dijo que se iban a exportar y que nos podrían estar devengando unos 150, 160 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso significa multiplicar por 10 las exportaciones de lo que eran las ventas de hamburguesas y algo de carne al Perú, Ecuador, a Colombia. Cortes finos. Cortes finos y con eso provocar un despegue del sector agropecuario que va necesariamente acoplado a la producción de granos, a la producción de proteína vegetal en el agro. Tenemos las posibilidades, Santa Cruz, el Beni, de hacerlo. Y además hay un lindo proyecto para desarrollar agricultura en el Beni, que reitero sería la base para hacer una ganadería no solamente extensiva, sino más bien intensiva en base a alimento balanceado. Ahí lo corto porque la pregunta, ¿cuál es la opinión, cuál es la visión del IPSE con el tema del cambio del plus para el hermano departamento del Beni? Bueno, el futuro de Bolivia no lo decimos nosotros. ¿Ya? El futuro de Bolivia es el sector agropecuario. Sobre la base del sector agrícola, el desarrollo del sector pecuario y agroindustrial con valor agregado. Y Bolivia, en cada uno de los departamentos, tiene vocaciones productivas. Y esas vocaciones productivas se las tiene que aprovechar. En el caso de Santa Cruz, lo estamos haciendo en menos de lo que deberíamos, porque ha habido algunas restricciones a las exportaciones, no nos aceptaban el uso de la biotecnología, no había necesariamente un acople de visiones entre el sector público y privado. Pero está el caso del Beni, por ejemplo, que ha insistido mucho en una ganadería tradicional y de engorde en Santa Cruz, cuando perfectamente podía ser un departamento en el país que aporte por el lado de la agroexportación. Y para eso se ha hecho un trabajo. La ABT hizo un estudio el año pasado y determinó que en base a la vocación productiva se podían convertir una cantidad grande de terreno que era de pastos naturales, que ni siquiera el ganado lo puede comer porque le hacía daño. Es un pasto muy rústico que hacía daño a la lengua de los animales, y ahora se cambia esa posibilidad y se habilita la posibilidad de sembrar 4.5 millones de hectáreas. Un estudio real del plan de uso de suelo. Es un estudio realista, pero además yo diría urgente y necesario de implementar en función de llenar ese vacío que está dejando, ese gran vacío que está dejando el sector de hidrocarburos, y que reitero, desde el año 2015 hasta ahora se ha comido ya 5.000 millones de dólares de nuestras reservas internacionales netas. ¿Cómo llenamos ese vacío a corto plazo? ¿Cómo traemos más inversión al país? ¿Cómo mantenemos el país? ¿Cómo generamos nosotros más movimiento económico, más empleo, más ingresos para el Estado, más crecimiento? No hay otro que con el sector agrícola, ganadero, sector forestal y maderero, a corto plazo. Y ahí entra el Beni. No hay que olvidar que en el año 2013 nos pusimos de acuerdo con el gobierno. En julio de ese año,
pactamos triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025. Bueno, con esto del Beni, ese plazo se puede acortar incluso. Y reitero, no es un capricho, no es una agresión a la naturaleza, esto quiero que quede perfectamente claro. Cuando se habla de 4.5 millones de hectáreas que se van a incorporar a la producción de grano, ¿qué porcentaje? Estamos hablando más allá del porcentaje, estamos hablando de que no es bosque. Claro. Ni siquiera es monte, son pastos naturales que en muchos casos se tienen que quemar porque ahí se crían las víboras, etcétera. Son lugares que no se utilizaban, de tal suerte que ahora se lo va a poder hacer y para efectos productivos. Eso se va a reemplazar definitivamente por cultivos que aseguren la sostenibilidad alimentaria del país. Y bueno, y definitivamente pues también van a haber cultivos ahí para oxigenar, ¿no es cierto? Así es, mencionaba por ejemplo el caso de no solo el arroz sino el trigo. En trigo nosotros somos fuertemente deficitarios, muy deficitarios, más del 50% de lo que comemos viene de la Argentina, viene del Mercosur en general o también de Estados Unidos, puede venir de Canadá. En Santa Cruz nosotros si expandimos el área de siembra de soya, si le garantizamos al productor un buen precio para este grano, para el trigo, nosotros podemos sustituir la importación. Y fíjense qué importante es hablar de esto, porque si vamos a nosotros a querer solucionar el problema del comercio exterior deficitario, o aumentamos las exportaciones o disminuimos la importación. Ahora, no es pues bueno depender de la importación de alimentos, o sea, cualquier país estratégicamente va a preocuparse de producir sus propios alimentos, incluso en exceso. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación que hacemos desde el IPSE? Promover selectivamente exportaciones, productos de rápida reacción y sustituir competitivamente aquellos productos que nosotros generamos, que nosotros producimos. El caso de los biocombustibles, por ejemplo, que tienen que ir a reemplazar a la importación de diésel y de gasolina fósil. Fíjense que cuando... Escapa recursos, Lógico, el año pasado hemos gastado 1.250 millones de dólares trayendo diésel y gasolina. Ese es un mercado que nosotros podemos abastecer. ¿Y cómo? En el caso del diésel, por ejemplo, sembrando más soya, en el Beni se va a sembrar soya y se puede rotar en Santa Cruz con cultivos de invierno, ahí entra el trigo, el sorgo, girasol, el maíz, ¿no es cierto?, chía, etcétera, y esto es virtuoso. Entonces, nosotros generamos mayor cantidad de producción de grano de soya, extraemos el aceite, lo convertimos en biodiesel, dejamos de importar diésel, dejamos de gastar divisas, pero al mismo tiempo generamos inversión en movimiento económico, impuestos, ingresos para el Estado, pero por otra parte queda una gran cantidad de torta. Y la torta de soya es una proteína vegetal. Y esa proteína vegetal con maíz, con sorgo, con melaza, etcétera, se transforma en alimento. Y podemos obtener el día de mañana a través de la alimentación de ganado proteína animal y exportar con valor agregado. Esa es la Bolivia que queremos. Y esa es la Bolivia posible, la que aspiramos, y estamos seguros que con la ayuda de Dios, ese agricultor, ese productor pecuario, ese agroindustrial, el día de mañana va a haber un mejor día para sus hijos. Fantástico, querido Elisa. Nosotros todos estamos muy contentos porque vemos ministros, vemos un nuevo gobierno, vemos ministros, sobre todo de las diferentes áreas, técnicos, que como decimos en Santa Cruz, le entienden, decimos, ¿no? Él le entiende. Entonces, estamos muy contentos y definitivamente las esperanzas están puestas en el sector. El mensaje del licenciado Gary Rodríguez en esa cámara, querido Licen, para todos los productores y agricultores en esta campaña que se nos viene. Además, en tiempos cuando ya hay un desarme espiritual y en función de las fiestas de fin de año, pues el mejor deseo desde nuestra institución, que siempre ha estado ahí al pie del cañón, del lado de sus productores, proclamando que una Bolivia distinta es posible, queriendo contagiar desde Santa Cruz esta visión de este modelo productivo exitoso, tan criticado, tan vilipendiado, pero nunca reemplazado siquiera argumentalmente, no existe. Nosotros creemos que si Bolivia copia la visión que tenemos de producir, no solamente para nuestras necesidades, sino para el mundo, vamos a salir adelante, y con la ayuda de Dios, efectivamente, así lo vamos a hacer. Queridos amigos, estas son las personas con las que nos gusta conversar, porque Santa Cruz Agropecuario es un programa de transferencia de tecnología, pero también siempre en pro del agricultor y del pecuarista de nuestro país. Querido licenciado, muchísimas gracias por recibirnos y espero que al año nosotros nos encontremos nuevamente sonrientes y llenos de esperanza por esta Bolivia nueva.
Con toda seguridad, estoy firmemente convencido que con los ministros que tenemos, con la nueva visión que los caracteriza, vamos a sumar la vocación productiva que tenemos, con el capital que tenemos nacional, extranjero, la tecnología y el know-how que poseemos para que vengan mejores días a través de la producción y la exportación en el país. Muchas gracias. Querido amigo, usted no se vaya porque enseguida retornamos con más de Santa Cruz Agropecuario.